Vamos a enseñar algunos libros hoy. Muy buenas tardes. Vamos a la tercera de las charlas que comprende este ciclo de 4, ¿no? Mañana terminamos, ¿eh? Muchas gracias por su asistencia. Y gracias a los amigos del Colegio Libre de Méritos, como me gusta repetir y como me han oído ustedes ya, por la iniciativa de este ciclo, que creo que tiene sentido de la oportunidad, lo hemos justificado los 2 días anteriores, este centenario de algo que cambió Europa y a través de Europa cambió el mundo, en gran parte, y gracias a quienes desde el Colegio Libre de Méritos nos asisten cada tarde aquí, comenzando por Capri Rivera, la coordinadora de actividades culturales. El plan de trabajo, como me gusta siempre, se lo recuerdo, después de haber hablado de la plenitud europea que se ve abocada a ese destrozo tremendo que es la Primera Guerra Mundial, a ese final de época para Europa. La vez pasada, el jueves pasado, nos detuvimos especialmente en algunos aspectos, en algunos rasgos, precisamente de la hecatombe y de lo que hemos llamado la hecatombe, frente a la plenitud y la hecatombe, y las consecuencias, fundamentalmente, esa salida en falso, decíamos, del conflicto europeo, de la gran guerra, de la guerra europea. Hasta que llegó la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, se hablaba de la gran guerra. Se pensaba, como decíamos el otro día, que no habría nada, no se podría repetir nada semejante, no habría una experiencia igual de desastrosa en su magnitud, ¿no? En su duración y en su magnitud, ¿no? Y se habló siempre de la guerra europea, porque guerra europea fue, aunque participaron países no europeos, no solo a través de los dominios del Imperio Británico, fundamentalmente, sino porque una serie de países asiáticos, con Japón a la cabeza, e iberoamericanos fundamentalmente, y naturalmente el Reino Unido, se incorporaron, unos entrando en el campo de batalla con fuerzas concretas, con cuerpos de ejército, el caso de Estados Unidos, otros más o menos nominalmente, como fue el caso de bastantes países iberoamericanos y del propio Japón, ¿no? Acabó siendo una guerra mundial, pero se llamó muchas veces guerra europea y gran guerra. Bueno, hoy nos corresponde, plan de trabajo, hablar de España, fundamentalmente, cuál es la situación de España, país neutral, dentro de ese escenario, y mañana hablaremos de la cuarta conferencia. Está pensada, si se acuerdan ustedes del título, 100 años después, poco pensar con la historia, tratar de ver cuál es en términos comparados la situación europea y española, pero sobre todo lo que hablábamos de lo que en el programa apunto yo como una nueva encrucijada para Europa y para España, a la vista de lo que acontece en el curso de los últimos años. Bueno, ese es el plan de trabajo, la sistemática para hoy, también lo digo para que me puedan ustedes seguir mejor y a mí mismo me sirva de alguna forma de autodisciplina. Voy a hacer unas pequeñísimas anotaciones iniciales a modo de enlace con lo del año pasado, lo de la semana pasada, porque quedaron algunos flecos, esa cita de Max Weber que no encontrábamos, etcétera.
unas pequeñas acotaciones iniciales, que no se nos vaya el tiempo, y después 3 puntos fundamentales en el tema que hoy nos toca abordar. Primero, lo que yo llamo planteamiento central, de cuál es el planteamiento básico como yo interpreto básicamente esa neutralidad de España en la Primera Guerra Mundial. En segundo lugar, la conmoción. Es decir, que el desarrollo de los acontecimientos, de alguna forma, ¿no? Por decirlo también, por decirlo de otro modo, ¿no? El desarrollo de los acontecimientos en esta España neutral, desde el plano económico, desde el plano social, desde el plano político, que hasta cierto punto son 3 vértices de un mismo triángulo, 3 puntos que se interaccionan entre sí, 3 planos que están intercomunicados, vasos comunicantes que se interaccionan. Y finalmente, un tercer punto, España integrada en Europa de las dictaduras. La salida en falso de la guerra, decíamos, de la Primera Guerra Mundial, aboca a Europa a una experiencia trágica, que es la Europa de las dictaduras, una experiencia dramática, ¿no? De la que no se saldrá sino con la Segunda Guerra Mundial hasta cierto punto, ¿no? España, que ha permanecido de neutral, sin embargo la conmoción que recibe con ocasión del conflicto bélico paneuropeo, pues acaba también abocándola, digamos, a integrarla de alguna forma en Europa de las dictaduras. Bueno, ese es un poco el tal. Vamos allá. A ver, nos tiene que dar tiempo para no restar el acotado para la conferencia mañana, que tiene a su vez un buen tema y un tema que da para mucho. Primero, a modo de enlace, rapidísimamente, les he hablado de testimonios literarios en algún momento anterior, de lo que fue la guerra. Citaba ayer una novela que se dice una novela antibélica, describe maravillosamente, con una concisión en 3 o 4 páginas, no más, las primeras, lo que era el frente italo-austriaco en el norte de Italia, que es Hemingway, en Adiós a las armas, una novela muy conocida. Yo creo que sobre todo es una novela, decía el otro día, es una novela de amor muy bonita, ¿no? muy hermosa, ¿no? La que más le costó escribir a Hemingway, él siempre contaba que escribió el final, las últimas 4 páginas, la escribió 30, 40 veces hasta que dio con la que él consideraba más redonda, que realmente es extraordinaria. El último párrafo, las últimas páginas son absolutamente, y las primeras de descripción de lo que es el frente de batalla, ese frente de batalla estabilizado por el que pasan primaveras, veranos, otoños, inviernos, el barro, la lluvia, los capotes, la vida en trincheras, ¿no? Eso lo dice en 3 o 4 páginas al principio, extraordinariamente, y el final, que es el final trágico también de la historia que relata entre los protagonistas, ¿no? Pero, bueno, hay muchísima literatura. Hoy nos corresponde otro testimonio literario de los que no fueron a la guerra, los que no fuimos a la guerra. Esta novelita, digo novelita porque como él todo hacía cosas no grandes, pero con un humor y con una ironía extraordinarias, ¿no? Y aparte con una pluma magnífica, Venceslao Fernández Flórez. Este coruñés del año 85 del siglo XIX, 85 hasta los 60 y tantos del siglo XX que muere, que hoy está un poco olvidado y no lo leemos, un autor estupendo, ¿no? Hizo, por ejemplo, unas crónicas parlamentarias, aquel género que antes eran crónicas parlamentarias, porque el Parlamento era susceptible de hacer una crónica, todos los días se oían cosas interesantes, improvisadas. Hoy, ya saben, ha decaído el género, como ha decaído la vida parlamentaria, ¿no? Porque quien vaya allí con la intención de hacer un relato de lo que pasa, pues es bastante aburrido, ¿no? Entonces, bueno, los que no fuimos a la guerra, es una novela del año 30, la escribe en el año 30,
yo tengo esta edición del año 41, pero hay muchas ediciones, vamos, hay bastantes ediciones, una novela de eso, en un pueblo, en una ciudad de unos 20.000 habitantes. Él empieza describiendo al principio a la que llama, me parece, Iberina, un joven, Javier Velarde, al que le pilla, le llega todo aquello, perdón, es demasiado coloquial, al que la guerra, cuando él tiene 23 años y cuando termina la guerra se encuentra con que, primero, lo que ha acontecido ha conmocionado al pueblo absolutamente, ha dividido a la población en dos bandos casi irreconciliables, aliadófilos y germanófilos, ahora volvemos sobre ello, y cómo al terminar primero lo que ven durante la guerra, especulaciones, negocios, mercado negro, no sé qué, enriquecimientos súbitos, ruinas igualmente súbitas de negocios tradicionales, y cómo cuando termina la guerra todo ha cambiado, él se queda sin sitio. Dice, si yo era un hombre que me había formado y había tratado de interiorizar los valores predominantes en la sociedad antes de 1914, cuando termina la guerra me encuentro con un panorama tan distinto en términos también de comportamientos, actitudes, valores, etcétera, valores morales, que me he quedado sin sitio. Una novela muy interesante, ¿no? Muy interesante, muy bonita, sin grandes pretensiones, pero que describe muy bien lo que fue, la perspectiva de los que no fuimos a la guerra, ¿no? Como es el título, como fueron los españoles del año 14. Testimonios cinematográficos, déjenme decirles también, además de testimonios literarios, literario, como yo les dije, el más espectacular es esa especie de diario de guerra por parte de un soldado oficial después alemán, que es Junger. Yo, como mañana les voy a proporcionar una relación de todos estos títulos que han ido saliendo, los van a tener ustedes ahí, que es Tempestades de acero. Absolutamente excepcional, ¿no? Como testimonio de primera mano, ¿no? De lo que fue la guerra y todas las grandes batallas en el frente oeste. Hay también algunos libros del frente del este, el del frente del este, alemanes, austrohúngaros contra los rusos, ¿no? Martirizando unos y otros Polonia, igual que la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero a mí me parece que, bueno, el de Junger, les digo, es el frente del oeste, pero es absolutamente... Testimonio cinematográfico, rápidamente, les he dicho esto, hay que acotarlo rápidamente, no me puedo extender más de 2 minutos. Hay bastante cine sobre la Primera Guerra Mundial. Yo me quedo con 2 grandes películas, una del año 57, yo la he vuelto a ver estos días para poderla transmitir a ustedes con frescura, la he visto muchas veces, pero la última hace 2 o 3 días, excepcional. ¿Cómo se llama? Paths of Glory, en español, Senderos de Gloria, ¿no? Una película de Kubrick, aquel que hizo el 2001, Odisea en el espacio, el que hizo Barry Lyndon, el que hizo El Resplandor, que ahora se está hablando mucho de ello porque hace 50 años que King, el novelista, la escribió, no sé qué. Senderos de Gloria es una película excepcional. Describe el campo de batalla, frente occidental, en 15 minutos, son absolutamente antológicos, ¿no? La trinchera, lo que es la trinchera, la vida en trinchera, y lo que era una ofensiva en donde lo que se trataba era de ganar 300 metros. Y el fracaso de esa ofensiva por parte del ejército francés, ¿no? Frente a los alemanes que están allí encaramados en lo que se llama la posición El Hormiguero, ¿no? Es tremendo, ¿no? Y después el militarismo, ¿no? Ese militarismo exacerbado que recurre para enardecer a una tropa que ha sido derrotada y que se han tenido que retirar, acude al escarmiento, ¿no? Elijamos al azar a 3, porque han sido 3 destacamentos, a 1 de cada destacamento, y fusilémonos delante de todos para demostrar que el ejército francés es incompatible con el derrotismo y con la vuelta y con la retirada. Es tremenda la película, ¿no? Es una obra maestra, ¿no? Hecha por un Kubrick que tiene entonces muy poquitos años, tendrá 30 y tantos años, ¿no?
ya 30 y pocos años, las dos mejores películas de Kubrick, siempre digo, son las dos mejores, las primeras. Atraco Perfecto, que hace con $2, $2, o 2 libras esterlinas, porque él es inglés, pero la hace en Hollywood, y la segunda, Senderos de Gloria, ya con buenos actores, Kirk Douglas, y muy buenos actores secundarios, ¿no? Se la paga, yo creo, Kirk Douglas. Esto la facilita. Y después, la otra es una película del año 59, italiana, Frente Austriaco, el Frente Austriaco, italo-austriaco, con 3 actores maravillosos, Vittorio Gassman, Alberto Sordi, Silvana Mangano, que se llama La Grande Guerra, ¿no? Que es la Gran Guerra, ¿no? Extraordinario, fantástico. También de trágico final. Dice, 2 actores, Alberto Sordi haciendo de pícaro y el otro Gassman haciendo de pícaro listo, y uno de pícaro parece que es tonto, pero acaba siendo más listo de lo... Tremendo, ¿no? Tremendo. Ahí está maravillosamente descrita una guerra que se estabiliza, esos frentes que permanecieron igual a sí mismos durante 2 años, 15 metros, 20 metros, 500, 200, etcétera, los obuses, las mutilaciones, tremenda la película, ¿no? En clave un poco irónica, como hacía, un poco humorista, ¿no? Un humor amargo, ¿no? Como hacía siempre Monicelli, que fue un director ha vivido casi 100 años, ¿no? Ha muerto hace muy poquito. Que es un autor que tiene unas películas estupendas de ese cine italiano un poco de los años 60 y 70, 50, 60 y 70 magníficos, ¿no? Bueno, eso a modo de enlace. La cita de Max Weber, miren, ha caído sobre Europa la noche polar de oscuridad gélida y austeridad. Dentro de 10 años, dice él, dentro de 10 años la reacción se hará notar. 1933 llega Hitler al poder, ¿no? Él es un alemán que ha participado en la delegación alemana en la Conferencia de París, a la que en las sesiones fundamentales no dejaban entrar a la delegación alemana, ¿no? O sea, la humillación empezaba por la puesta en escena, ¿no? Con independencia de las condiciones que los aliados victoriosos impusieron a las potencias centrales derrotadas, ¿no? Y después un pequeño apunte, mire, les decía, como les he insistido, paralelismos entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Es que de un punto de vista que quienes estuvieran interesados un poco por la historia militar o la estrategia militar, mire, es impresionante, ¿no? A finales, cuando empieza la guerra en agosto, 8 o 10 meses después, un año después, Alemania prácticamente está venciendo en todos los frentes. Uno está detenido, el occidental, pero han avanzado mucho, han llegado a 40 kilómetros de París. O sea, se han detenido, pero en el este están arrasando. Alemania está venciendo en todos los frentes. La Segunda Guerra Mundial, lo mismo. En el verano del 41, Hitler se encuentra tan victorioso y tan capaz que dice, y ahora a por Rusia, a por la Unión Soviética. Lo mismo. Alemania trata en la primera de bloquear, neutralizar el oeste para dedicarse después monográficamente al este. Lo mismo en la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes en la Segunda Guerra Mundial no se quedan a 40 kilómetros de París, llegan a París en aquel junio del año 40, ¿no? Y una vez que consiga neutralizado el oeste, ahora vamos a por la otra parte, ¿no? Los Estados Unidos entrarán en guerra tardíamente, más tardíamente en la Primera Guerra Mundial, 1917, en el año 41, a finales del 41, después de Pearl Harbor, en la Segunda Guerra Mundial, pero tal. La brutalidad del frente del este, no hay nada parecido. El frente del oeste fue duro, no sé qué, batallas durísimas, nada parecido a la crueldad
impresionante del frente del este por parte de los ejércitos alemanes cuando pasan hacia allá, por parte de los ejércitos de la Unión Soviética cuando empieza la contraofensiva, la retirada, que es de una crueldad infinita, ¿no?, por parte de los ejércitos que se retiran y por parte de los ejércitos que protagonizan la contraofensiva. La brutalidad del frente oriental europeo ha sido tremendo, ¿no? Esa Europa ha sufrido como no podemos saber. Ese verso tan bonito, ¿no? Perdonen, esto es una digresión de esas que me gustan, ese tema bonito de la Szymborska, que ganó una poeta polaca que ganó el premio Nobel hace 8 o 10 años, ¿no?, que tiene bastantes libros traducidos en español, tiene uno increíble, dice: el olvido, ese regalo de la esperanza. Para la Europa del Este solo se puede tener esperanza si se olvida uno de lo que ocurrió, ¿no? Esto es un tremendo, cuando ese verso es extraordinario, ¿no? Bélgica, pasillo de Francia, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, se repite la operación, en vez de entrar frontalmente a Francia, se bordea por Holanda y por Bélgica en la Primera, por Holanda y por Bélgica en la Segunda, y el final es una capitulación. No es ningún armisticio, no es ningún acuerdo. El armisticio, firmado el 11 a las 11 del día 11 del mes 11 del año 18, es una capitulación. Y de hecho en el Tratado de París, el Tratado de Versalles, en la Conferencia de París, el Tratado de Versalles de junio del año 19, de hecho se repite. Las condiciones tremendas que se imponen a los derrotados, de hecho, reproducen en gran parte las que ya están formalmente y textualmente en el texto del armisticio. El armisticio es una capitulación. En la Segunda Guerra Mundial, los aliados imponen una capitulación. Imponen una capitulación y hasta el final, ¿no?, hasta que se capitule. Ningún acuerdo previo hasta que el ejército alemán capitule, ¿no? Entonces hay muchos paralelismos, después de un punto de vista social lo mismo, solo les digo uno, dos momentos claves para la presencia del Estado en la vida económica y social, en un caso y en otro, porque la guerra ha obligado a que el Estado asuma competencias y gestione intereses colectivos que antes pues estaban, digamos, se gestionaban de otra forma, y después la presencia creciente, dos peldaños enormes en esta revolución silenciosa del siglo XX, que ha sido la igualación en términos, a todos los efectos, el camino hacia la igualdad de hombre y mujer en la vida pública de nuestras sociedades, ¿no? Entonces, esa trayectoria no ha sido una rampa más o menos regular, no. Ha habido escalones muy grandes. Un escalón la Primera Guerra Mundial, un segundo escalón la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque se tiene que acudir a las mujeres para labores complementarias, auxiliares, etc., en algunos casos tan sacrificadas y tan peligrosas como las de los propios contendientes varones, ¿no? Bueno, eso sirva de enlace con lo que decíamos, como les he comentado, y vamos a nuestro... Siempre me voy voy forzado de tiempo, ¿no? Pero espero haberles dicho alguna cosa que les haya interesado. Planteamiento básico. Vamos a decirlo rápidamente. Planteamiento básico. Se lo apuntaba el otro día y como título que me gustaría de esta sesión, porque claro, conforme he ido preparando, cuando diseñé el programa hace un año casi, puse unos títulos, pero después a la hora ya de ir concretando he ido matizando algunos títulos porque creo que se acomodan mejor al contenido de lo que yo les quiero ir diciendo. El título que yo le daría a una disertación, a la disertación que voy a hacer sobre cuál es el papel de España dentro de ese escenario bélico. Neutrales, no indemnes. Neutrales, pero no indemnes. Eso es el planteamiento básico de alguna forma. ¿Qué quiere decir? Que la neutralidad de España durante la Primera Guerra Mundial no se traduce
en estar, en que sea un país ajeno a lo que sucede fuera de nuestras fronteras, hay un poco más allá de nuestras fronteras, ¿no? Somos neutrales, pero no intentes. Y la guerra provocará una verdadera conmoción en España, porque no participamos en las operaciones bélicas, pero una parte de las consecuencias, de las secuelas, nos salpican, nos llegan. Y lo que en Europa es, ¿verdad?, un cataclismo, una hecatombe, decíamos, aquí es una conmoción que acabará teniendo consecuencias relativamente parecidas en términos sociales, económicos y políticos a lo que les ocurre a las que perciben y registran los países contendientes, los países beligerantes. Ese es el planteamiento. Planteamiento, fíjense, que me deja un poco, 2 o 3 minutos más para un poco glosar, que está en la línea de algo que yo creo que es muy importante y que en el curso de los últimos 20, 25 años los historiadores españoles han subrayado y continúan subrayando. ¿Qué frente el hecho? ¿Qué es lo que subrayan? Lo que se viene subrayando en los últimos 20, 25 años por la mayor parte de los historiadores, las nuevas generaciones de historiadores españoles. ¿Qué frente? Aquel un poco cliché, ¿no?, lugar común de que España en la historia europea contemporánea era un caso anómalo, era una excepción. Aquí no había habido, se nos decía, a mí me forman, como a una gran parte de ustedes, en la idea de que aquí no hubo revolución científica, cuando lo hubo en otros lugares de Europa, ya en el 17, no hubo revolución burguesa, del corte de la francesa, que se tomaba como prototípico, no había habido revolución industrial, esto se ha estado diciendo hasta hace relativamente poco. El fracaso de la revolución industrial en España, un libro que marcó época, 1975, de Jordi Nadal, gran historiador, por cierto. El libro no se casaba bien con el título, él puso un título provocativo, aunque el contenido del libro decía otras cosas. Pero él, todavía el leitmotiv ese de no tal. Y que, por tanto, era un país atípico en Europa, era un país distinto, no distinto, un país anómalo. Se hablaba de la anomalía española, de la excepcionalidad española, dentro del curso, digamos, más general del acontecer europeo en toda la época contemporánea. La homologación democrática de España en Europa de nuestro tiempo, claro, ha servido también para volver sobre eso, ¿no? Si somos un país ahora equivalente, homologable, qué raro que antes no haya habido concomitancias, no haya habido paralelismos. Y cuando hemos vuelto, los historiadores han vuelto a los acontecimientos anteriores, a los pasajes anteriores, cada vez van subrayando más las similitudes, los paralelismos. Nada de anomalía, nada de excepcionalidad. Hay muchas concomitancias, hay muchos paralelismos. España, a su modo, con sus tonalidades propias, con sus acentos propios, como los tienen todos y cada uno de los países europeos, si vamos viendo caso a caso, con sus tonalidades propias, con sus matices propios, pero, digamos, ha estado incursa en la corriente, ha estado de lleno metida en la corriente central de la historia contemporánea europea, con sus modalidades, a veces con con un calendario distinto, con una radicalidad distinta o con una atenuación diferente de lo que se ha vivido en otros países. Entonces, esto es que sirve un poco en general. Yo desde la perspectiva económica lo he estudiado particularmente, he estudiado el periodo del reinado de Alfonso XIII con bastante detenimiento, incluso un librito que me publicó esta colección tan guapa, ¿no? Digo tan guapa porque como la mayor parte de nosotros hemos empezado a leer buenos textos en esta colección de Austral, pues entonces a uno le apetece como autor mucho estar ahí, ¿no? Esto del reinado de Alfonso XIII, la modernización económica en el reinado de Alfonso XIII, que es parte de la guerra mundial, claro. 1902, constitucionalmente hasta el 23 y hasta el año 31 como titular de la corona, ¿no?
ya sin constitución. Ahora hablaremos de eso, desde el 23. Sirve también para lo económico este planteamiento. La modernización económica de España que yo he podido estudiar en ese periodo se parece muchísimo a la modernización, al crecimiento económico moderno, decimos los economistas, de la Europa de aquella época, que es la segunda revolución industrial, que es la electricidad, que es las industrias metalmecánicas o los transformados metálicos, que es la modernización del textil, las nuevas industrias agroalimentarias, la construcción de buques, la industria química, todo eso está en España, ¿no? A la vez casi que en los otros países, con una mayor o menor intensidad, pero España pierde terreno respecto de otra buena parte de países europeos occidentales, los grandes siempre son Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, respecto de algunos de los tres primeros de ellos, ¿no?, de Italia, pierde posiciones durante la primera mitad del siglo XIX. A partir de la segunda mitad del XIX, que aquí empieza la industrialización, primera industrialización propiamente dicha, que será segunda industrialización cuando se pasa de la máquina de vapor al motor de combustión interna, justo en los años interseculares. Desde la primera industrialización España ya no pierde terreno. Lo que pasa es que, claro, ha empezado más tarde y por tanto le va a costar mucho recortar distancias. Las distancias, de hecho, cuando se han recortado ha sido en el último medio siglo de vida española. Desde los años 50 del siglo XX hasta ahí, hasta los años 50 hemos arrastrado una gran diferencia que con relación a los ingleses era tener un 40% de la renta de los ingleses. Tenemos ahora el 85%, el 90%. O un 50% de la de los alemanes o de los franceses, ¿no? Entonces, pero desde un punto de vista, desde un punto de modernización económica, se cumple aquello que yo le oía a aquel gran maestro de los historiadores y de los universitarios españoles, que era don José María, yo le pongo el don por el respeto que le tuve siempre y por la admiración, muerto no hace demasiado tiempo, con 80 y tantos años, José María Jover Zamora, quizá alguno de ustedes haya trabajado alguno de sus libros, fue catedrático en la Universidad Madrileña, la Universidad Complutense, después de haberlo sido la de Valencia, etcétera. Jover Zamora decía aquello que yo solo oí una vez que me impresionó mucho: si algún acontecimiento importante de la vida española, decía, de la vida española desde la Ilustración hasta hoy, no tiene no tiene correspondencia, no tiene correlato con la vida europea, es que lo conocemos mal, decía él. Lo decía así muy sencillamente: si algo importante ha ocurrido en España que no tenga su equivalente en Europa occidental, que es nuestro, digamos, ámbito natural de comparación, es que lo conocemos mal. Y eso yo les puedo asegurar que desde el punto de vista económico-social, que es lo que yo he podido estudiar más, se cumple perfectamente. Y desde el punto de vista de grandes acontecimientos, guerra mundial, también. Entonces, es mi planteamiento, el planteamiento básico es que incluso en la neutralidad, España no se separa, no es un mundo aparte. Tiene un matiz importante, que no participa en el acontecimiento, pero vive la guerra apasionadamente por parte de la opinión pública, aliadófilos, las izquierdas, porque está Francia, la patria de los derechos del hombre, de la libertad, desconocían, como dice Domínguez Ortiz en un libro muy bonito que ya les citaré, de España, 3 milenios de historia. Dice, los idealófilos, muy bien, se sentían cercanos a Francia, desconocían, querían ignorar que Francia tenía como aliado a la Rusia esclavista, ¿no?, zarista, ¿no? Y derechas en general, militares, etcétera, germanófilos, por la admiración del ejército prusiano, ¿no?, que estaba mitificado después de sus victorias relámpagos sobre Austria en los años 60 y sobre Alemania en el año 70, y sobre Francia en el año 70, ¿no? Se vive con mucha pasión, ¿no?, aliadófilos, germanófilos, con disputas, con casi enfrentamientos, no solo verbales a veces, ¿no?, aunque los observadores de la época dicen, bueno, que era más ruido que nueces. En el fondo, la inmensa mayoría,
estaba muy conforme con la neutralidad. El gobierno gobierna Romanones en el verano del Partido Liberal, en el verano del 14. Un primer impulso es sumarse a la contienda con los aliados. Es un primer impulso que se desvanece inmediatamente, porque se piensa, el cálculo de Romanones es que como los aliados, él calcula, tienen más probabilidades de ganar, si no participamos con ellos, después nos van a postergar. No se cumplió eso. No se cumplió. Primero, no entramos en guerra. La corona a su vez estaba dividida, porque había una reina inglesa, la esposa de Alfonso XIII, y una reina madre, la regente, que era austriaca, era sobrina de Francisco José, nada menos, ¿no? Entonces dice, en fin, el país se dividió, que el país podría quedar postergado, para nada. Incluso el no participar activamente no nos separa de los acontecimientos inmediatamente posteriores, no por lo que va sucediendo, sino incluso formalmente se nos admite desde el primer momento como país de la Sociedad de Naciones y se nos da un puesto semipermanente, cosa que no ha ocurrido después, claro, de la Segunda Guerra Mundial, en el Consejo de la Sociedad de Naciones. Y España pone como representante, nombra como representante una persona que acabó siendo extraordinariamente influyente en los 10 primeros años de la Sociedad de Naciones, Salvador de Madariaga, hasta la Segunda República, en donde asume otras competencias, ¿no? Entonces, la neutralidad no abona la tesis de la anomalía, todo lo contrario, ¿no? Bueno, esto podríamos dedicar un poco más de tiempo a ello, cómo el país se apasionó, vivió muy intensamente la guerra, incluso eso, como les decía, desde un punto de vista de opinión pública. Ese es el planteamiento básico que yo les digo, insisto, déjenme repetirlo, neutrales pero no indemnes, con consecuencias relativamente parecidas. Vamos a ello. Los acontecimientos, la gran conmoción, lo que yo digo, la gran conmoción que produce la guerra en España, ¿no? La conmoción que es, para Europa, es final de época, simbolizada en el final de los imperios. Al 14 Europa llega agrupada en imperios y pequeñas naciones, eso es decir, que era la doble fiebre paradójica, hasta cierto punto, en la época, la fiebre imperialista y la fiebre nacionalista de los países, sobre todo de naciones sin Estado, ¿no? Por decirlo al modo de Fussi, ¿no? Había nacionalismo de imperio y nacionalismo de pequeños estados, ¿no? Bueno, esto es final de época, simbolizada, les decía, en el final de los imperios. Déjenme también simbolizarlo. Final de época para España, sí. ¿Simbolizada el qué? Final del régimen de la Restauración. El régimen de la Restauración, que viene después del sexenio revolucionario y que empieza con la Restauración borbónica en la persona de Alfonso XII, y que la Constitución canovista del 76 es un régimen largo. Es un régimen largo. La Constitución del 76 va a durar vigente. Bueno, había que acudir demasiado frecuentemente a estados de excepción, a suspensión de garantías constitucionales, por razón de las revueltas, de los conflictos, de las huelgas generales, no sé qué, etcétera, pero 40 y tantos años, 47 años, en los 40 años anteriores, desde el 76 hasta el 23, que queda en suspenso como ocasión del golpe de Estado, refrendado por la corona. El golpe militar de Primo de Rivera en septiembre del 23. Pero entre el 76 y el 23 hay 47 años, ¿no? En los 40 años anteriores ha habido 5 constituciones, desde el Estatuto Real de los años 30 hasta la de la Segunda República, ¿no? Pasando por la moderada, por la unionista después, por la del sexenio y por la del sexenio. Hay cinco constituciones distintas, ¿no? Hay 5... Por aquí la tengo, la del Estatuto Real, 34, 37 la progresista, 45 la moderada, el 68 la de la Revolución y la republicana del 73, aunque esta última no llegó a estar vigente, pero el texto estaba ahí, se discutió, etcétera. O sea, el régimen de la Constitución el régimen de la Restauración era un poco al modo
déjenme hacer el paralelismo de lo que eran los imperios en Europa, que parecían que eran regímenes que iban a durar siempre, un statu quo que parecía que Europa había encontrado en ese modelo de organización digamos, un molde de gran estabilidad, etcétera, ¿no? Pues aquello es lo que salta por los aires. En España, la conmoción que trae la guerra hace saltar, en definitiva, precipita el final de la Restauración, que había sido un régimen relativamente largo, y sobre todo en comparación. ¿Por qué la Restauración llamaba la atención? Porque, claro, venía detrás de un siglo convulso, de 3/4 de siglo convulsos, ¿no? Desde el comienzo del siglo XIX, un comienzo traumático, y no solo por la guerra de independencia, sino viene después todas las discontinuidades constitucionales, 3 guerras civiles, 3 guerras carlistas, otras 2 guerras civiles, fuera del territorio peninsular e insular. Las de Cuba eran guerras civiles, hijos de españoles contra ejército expedicionario español, guerra en Marruecos, acontecimientos bélicos. O sea, lo del siglo XIX es un milagro que el país no salga, permítanme decirlo así, ¿no? El siglo XIX sí que fue difícil, ¿no? Eso que yo les decía, me parece, el primer día, lo de Keynes, cuando se lee en Keynes, tan lúcido por otra parte en tantas cosas, el siglo XIX, él dice en muchos ensayos de persuasión, esa página brillante de la historia. Hombre, si es usted inglés y encima de buena posición, como me gusta decir, etcétera, claro, díganselo a los italianos, díganselo a los austriacos, díganoslo a nosotros, ¿no? Díganoslo al sur de Europa, Portugal, al mismo tiempo, una historia muy, muy tal. Bueno, entonces, la conmoción, ¿no? Esto es lo que les decía, la gran conmoción acaba derribando a los imperios, derribando al régimen de la Restauración. 3 planos, la conmoción en 3 planos, la voy a describir rapidísimamente para dejar unos pocos minutos para el desenlace, ¿no? Que ya por otra parte, lo dijimos ayer, como España se integrará en esa Europa de las dictaduras, ¿no? Pero volvemos a ver 3 planos, rapidísimamente. El plano económico, el plano social, el plano político. El plano económico. Nuestro ciclo económico de la guerra, lo que aquí produce la guerra, el ciclo económico durante la guerra mundial, se asemeja mucho al ciclo económico de los países beligerantes. 3 fases. Una primera, breve, de desconcierto, no se sabe un poco qué dimensiones va a cobrar el conflicto, qué duración va a tener, qué entidad. Entonces, dan desconcierto, bueno, y los movimientos que se hacen siempre ante una situación que cambia rápidamente, de gran incertidumbre, de desconcierto, retirada de fondos bancarios, salida de capitales extranjeros que llevaban mucho tiempo aquí, repatriación de capitales, a la vista un poco de lo que puede ocurrir. Ese tanteo inicial de desconcierto dura unos pocos meses, cuando la guerra empieza a estabilizarse, y empieza a estabilizarse muy pronto, porque en el otoño, les recuerdo, en el otoño, en la batalla del Marne, en septiembre, el avance alemán impetuoso, que parecía que como en el año 70 se plantaba en París en 4, 5, 6 semanas, estaba calculado para 6 semanas, según el plan del Alto Estado Mayor francés. Pero a las 6 semanas los franceses consiguen detenerlos y a partir de ahí estabilizarse el frente, ¿no? Entonces, antes de terminar el año 14 empieza otro panorama, el panorama de un conflicto que se va alargando, en donde entonces empiezan y que genera toda una serie de desabastecimientos de productos básicos que los países beligerantes importaban y que ahora no tal, o que producían y que ahora tienen que volcar una buena parte de su capacidad productiva a las industrias propiamente armamentísticas y de guerra. Y entonces hay toda una serie de inflación de precios, tensiones reivindicativas por parte de los trabajadores que quedan al frente de las fábricas para compensar el encarecimiento de productos básicos, toda una serie de operaciones para, digamos, administrar, abastecer a la población de recursos básicos,
cartillas de racionamiento, lo que después durante la Segunda Guerra Mundial son las cartillas de racionamiento, digamos, modalidades de esas cartillas de racionamiento ya se establecen durante la Primera Guerra Mundial, mercado negro, situación de fuerte inflación, incremento de precios, escasez de producto, mercado negro inmediatamente, revueltas populares, colas para adquirir pan, protestas en esas colas, etcétera, etcétera, que a veces terminan en verdaderos estados de excepción dentro de los países beligerantes. Y final de la guerra, tercera fase, el CO2. Eso dura 4 años, con toda una serie de, claro, conforme se va alargando la guerra, porque lo mismo que al principio, en Navidad todos a casa, acuérdense que les decía, ese entusiasmo en los alistamientos, conforme los frentes empiezan a estabilizarse, empieza la contraofensiva rusa, no sé qué, en el este, entonces la apuesta es distinta, esto va para largo. En el año 16, porque esto va, y en el 17 para el 18, que esto no termina. De hecho, el final de la guerra se precipita en los últimos 3 o 4 meses, digamos, quizá por operaciones temerarias del ejército alemán, ¿no? Esto en el frente oeste, una vez que los alemanes a finales del 17, cuando las nuevas autoridades de Rusia, los soviets, piden el final de la guerra, claro, y firman el armisticio con ellos en marzo del 18, se encuentran en la situación ideal que habían pensado al principio, solo un frente. El distinto, el opuesto al que ellos habían pensado. Los alemanes siempre habían pensado neutralizar una parte para dedicarse monográficamente a la otra. Los acontecimientos que ocurren en Rusia, la Revolución Rusa, propiciada, como decíamos, por los resultados adversos del ejército zarista durante la guerra, produce una cosa impensada inicialmente por el Alto Estado Mayor, que es que el frente del este queda neutralizado y pueden dedicarse monográficamente al frente del oeste, al frente occidental. Entonces ahí llevan a cabo un par de ofensivas que fracasan y entonces el final de la guerra se predice. Pero la apuesta, conforme está avanzando la guerra, es que aquello va a seguir dando. Eso apuesta por altos estados mayores y por el ciudadano de a pie. Una hermana mía, Elena, lo podrá suscribir porque nos acompaña esta tarde, y somos nietos de un pequeño campesino de la Castilla pobre, de la de secano, la de cebada y trigo, que se arruina por especular, porque la cosecha de trigo que recoge en el 15 se da cuenta que en el 16 vale un 30% más. Y la que recoge en el 17 se da cuenta que ha subido un 40%. ¿Y entonces qué hace? La del 18. Y así, bueno, llega el momento de acumular. Y entonces la del 17 y la del 18 no las vende, para ganar un 80% más. Y en el 19 se derrumban los precios. En el 19 y el 20 se derrumban los precios al terminar la guerra. Eso fue la mecánica. Les cuento esta anécdota personal porque somos nietos de un arruinado, de un pequeño campesino que se arruina, pequeño, que en su pueblo pues era uno de los más hacendados. La Castilla pobre, ser hacendado no es nada, ¿no? Pero se arruina. Pero era la mecánica. Los precios en España llegan a subir en 4 años un 120%. Fíjense lo que es una inflación del 120%, decíamos casi latinoamericana, ¿no? Y las exportaciones se multiplican, ¿no? Los precios de las exportaciones. Bueno, tercera fase, vamos a ser sistemáticos. Entonces, segunda fase, con todo ese escenario, digamos, todas esas manifestaciones de una situación extraordinaria, ¿no? Donde los precios se disparan, no todos al mismo tiempo, pero los precios de algunos productos básicos se disparan, los salarios, aunque empiezan las reivindicaciones salariales, no les pueden seguir el paso y generan unos contrastes y unas tensiones sociales extraordinarias que arrumbarán el orden interno en cada uno de los países, vencedores y vencidos, al terminar la guerra, porque estallará el contraste, ¿no? Porque además súbitos enriquecimientos de gente que puede exportar cosas que antes no se exportaban en el caso español, o productores de países beligerantes que antes producían un determinado producto, que se disparan los precios y se enriquecen.
muchos de ellos hacen ostentación, hacen alarde de su súbito enriquecimiento, y eso tensa extraordinariamente, lógicamente, esto. Pensemos en el boom de los últimos años en España, ¿no? Tensa extraordinariamente, digamos, el clima social en unas u otras sociedades. Y tercera fase, les decía, 3 fases en el ciclo económico: desconcierto inicial, ese, digamos, un proceso inflacionista extraordinario que es paralelo al encarecimiento y a las escaseces correspondientes, y una tercera que es el derrumbe. Es el derrumbe, sencillamente, ¿no? Frente a la inflación, una deflación que viene inmediatamente después, a partir de finales, a partir del 19, 20, el comercio internacional del año 13 no se recuperará hasta el 24-25, 10 años después, ¿no? No, vuelta a la normalidad, nunca más se volvió a la normalidad, porque además cada país ya sale con unas tensiones involucionistas, proteccionistas extraordinarias, ¿no? O sea, salen tratando de parapetarse, ¿no? De parapetarse frente al caos en el comercio internacional y en el mercado internacional. Tensiones proteccionistas que las exacerbarán mucho más después, 8 o 10 años después, con ocasión de la Gran Depresión, donde cada país trata de protegerse a los shocks que vienen de fuera del comercio internacional, digamos, parapetándose con barreras arancelarias, administrativas, fiscales, etcétera, ¿no? La época de los nacionalismos económicos, del proteccionismo, ¿no? De los años 30, ¿no? Pero eso ya está todo, eso ya está dibujado con ocasión de la salida de la Primera Guerra Mundial en unos países u otros. Pues en un país neutral como España, exactamente se reproduce desconcierto inicial, época después de beneficios extraordinarios y de tensiones sociales excepcionales, beneficios extraordinarios. Miren, la guerra para un país neutral grande y contiguo al escenario de operaciones, la frontera francesa permanece abierta durante toda la guerra, cosa que no ocurre durante la segunda, claro, durante la Primera Guerra Mundial. Pero, entonces, claro, nosotros es un país al que los aliados acuden a adquirir todo tipo de productos que ellos no pueden seguir produciendo por tener que bascular, orientar su producción a la industria de guerra, o incluso para productos, para alimentar ritmos extraordinarios de producción en las propias industrias bélicas, o para habituallar a los ejércitos que se movilizan. Piensen ustedes que ejércitos que tenían en tiempo de paz en el año 13 600, 800.000, digamos, efectivos, el caso alemán o el caso francés, etcétera, se convierten en ejércitos de 5 o 6 millones de habitantes. Entonces hay que habituallar inmediatamente, desde uniformes a botas, calzado, no sé qué, correajes, armas. Entonces España empieza a exportar lo que exportaba antes, no, nuevos productos. No exporta hortofrutícola, productos hortofrutícolas, que era ya la principal partida exportadora de la España de los años 10. Porque de eso se puede prescindir relativamente, pero se empieza a exportar calzado, textiles, máquina herramienta, carbón. España era una importadora de carbón, nunca ha tenido carbón suficiente en calidad para alimentar sus propias industrias metalúrgicas, los altos hornos, fundamentalmente. Se convierte en exportadora de carbón. Venceslao Fernández Flores dice, se exportaba hasta arena negra. Esto se simulaba que era carbón, arena negra, ¿no? Esto en los que no fuimos a la guerra, en un determinado pasaje. Entonces, beneficios la neutralidad para un país como España, la neutralidad supone algo así como una prima a la exportación, ¿no? Es decir, hay Jover, otra expresión de él, ¿no? Demandas angustiosamente necesarias por parte de los países beligerantes. Entonces España se convierte en una potencia exportadora, pero al mismo tiempo dejamos de importar productos de los que nos suministrábamos en los países beligerantes, porque no nos venden, sencillamente, no nos venden determinados productos que consideran de primera necesidad ellos o con importancia estratégica, empezando, por ejemplo, por el carbón y continuando por otro tipo de productos, por productos químicos. ¿Qué genera esto?
un proceso de sustitución de importaciones automático. No responde a ninguna política. Después, 20, 30 años después, el franquismo practicó aquello de políticas de sustitución de importaciones, formando parte, digamos, de un ideario nacionalista. No, durante la Primera Guerra Mundial la sustitución de importaciones, que fue fortísima, es un producto natural, es espontánea. Como no se puede importar, hay que sustituir importaciones, ¿no? Entonces, claro, una cosa y otra hace que tanto los productos que se exportan y que los compran a cualquier precio, la expresión es de Domínguez Ortiz, como ese proceso natural, espontáneo de sustitución de importaciones, ¿qué hace? Disparar los beneficios de las empresas, disparar antes los precios y después los beneficios de las empresas. Al punto que hay varios gobiernos, sobre todo el Partido Liberal, que tratan de establecer un impuesto sobre los beneficios extraordinarios, se llamó. Imagínense que hace 8 o 10 años en España se hubiera hecho una ley sobre los beneficios extraordinarios de la construcción, que lo sabía. Es que se hace una ley sobre de impuestos sobre beneficios extraordinarios que no sale de las Cortes, no sale de proyecto, ¿no? Pero que lleva muchos meses de elaboración, de discusión, etcétera, de tramitación, etcétera. Al final se malogra, ¿no? Porque los beneficios se disparan en muchas actividades, ¿no? En una buena serie de sectores. Hay otros sectores que sufren, los hortofrutícolas, efectivamente. Hay un viejo libro que después la investigación ha refutado. Hablaba de la crisis económica española durante la Primera Guerra Mundial, porque era hecho por un valenciano que, claro, había cogido como botón de muestra la exportación de agrios. La exportación de agrios se hunde y con ese hundimiento pues lleva al hundimiento de muchas pequeñas de explotaciones agrarias, pequeñas, medianas y grandes explotaciones agrarias, hortofrutícolas, levantinas, ¿no? No, eso es un epifenómeno, es una parte relativamente pequeña de lo que sucede con el conjunto del país, ¿no? Inflación de precios que acaba generando unas tensiones reivindicativas extraordinarias. Los salarios empiezan a tensarse, digamos, las reivindicaciones empiezan desde el año 16-17, pero los precios les llevan unas ventajas extraordinarias. Es decir, contraste también en España entre enriquecimientos súbitos espectaculares y muchas veces alardeados, ostentosamente, y la angustia de tantas familias de trabajadores y de clase media, o de funcionarios, de trabajadores, de asalariados, que sus sueldos y sus ingresos, sus rentas, no pueden seguirle el paso desbocado de los precios y de los precios de esos principales productos. Y el final, el derrumbe, pues lo mismo. Es decir, el derrumbe, cuando se pone de manifiesto una cita preciosa de Bernis, que fue un buen economista de primer tercio del siglo XX, muere en los años 30, Francisco Bernis, un sevillano y tal, dice, entonces, la tengo por ahí, entonces se puso de manifiesto el ánimo de los capitalistas y de los empresarios súbitamente enriquecidos de hacer todo lo posible para, desaparecidas las circunstancias excepcionales que provoca la guerra, mantener una política de mantener las condiciones en términos de precios, de mantener una política de altos precios, es decir, en vez de reacomodar también en función de los precios, a reacomodarse a unas nuevas circunstancias, todo lo posible tal. Y de ahí viene la explosión del proteccionismo en España, que empieza por la ley de industrias, de protección de la industria, en el año 17, después vendrá la ley del statu quo bancario del año 21, para que decenas de empresas bancarias, o que han ampliado sus negocios, o que se han creado durante la propia guerra, no se derrumben, no quiebren, ¿no? Y crear una especie de statu quo, ¿no? Mantengamos una situación en la que todos más bien que unos mejor, otros menos mejor, pero podamos mantener la política statu quo que ha durado durante 60, 70 años después, durante el siglo XX, prácticamente hasta la democracia, ¿no? Cuando se empiezan a alterar las situaciones en el sistema financiero, las situaciones en el sistema financiero español, ¿no? Y terminará por el arancel que se llamó Cambó, como la ley de ordenación bancaria, porque aquel avispado catalán, el líder de la Lliga Regionalista, CiU, actualmente,
el presidente de Convergencia y Unió, esto fue ministro de Fomento y ministro de Hacienda, y durante los meses que lo fue, aprovechó en un caso para la ley de ordenación bancaria del 21 y después el arancel Cambó del año 22, ¿no?, donde se consagra el proteccionismo a vía arancelaria. Es decir, bueno, subamos los niveles de protección para mantener hasta cierto punto una situación de precios que corresponde a una situación extraordinaria, pero que cada vez tiene menos sentido, y por tanto protejamos el mercado interior, protejamos esta gran capacidad, esta ampliación productiva que se ha producido en muchos sectores con ocasión de esa demanda excepcional que venía de fuera durante los años de la guerra. Orientémosla hacia el mercado interior, protección del mercado nacional, ¿no? Cuando se crea la Sociedad de Naciones en 1920, en 1925, 5 años después, la Sociedad de Naciones hace un estudio comparado de niveles de protección. Fíjense, era un tema que estaba en el tapete, porque si no se hubiera hecho un estudio de niveles de protección comparados. Es que todos los países habían empezado a apostar por la protección. Nominalmente, el país que salía en primer lugar por niveles de protección era España. Nominalmente, otra cosa era la protección efectiva, porque una cosa son los aranceles nominales, otra cosa es después que puede haber otro tipo de acompañamientos en donde alguien no tiene nominalmente tan alto, pero digamos sotoboche, bajo cuerda, está haciendo otro tipo de acompañamientos que la protección efectiva puede ser mayor. Pero nominalmente, que algo quiere decir, España en el año 25 era el país con niveles de protección más altos, como consecuencia, digamos, de ese afán de mantener hasta cierto punto una situación excepcional tal. Bueno, esta es un poco las tres fases del ciclo económico, con ese hecho capital, por una parte, sustitución de importaciones, incremento excepcional de exportaciones. El resultado, desde ese punto de vista, que es algo inédito en la economía española de la época, hasta entonces, no de la época, hasta entonces. Y desde entonces hasta hoy. Hoy estamos a punto de reproducirlo. ¿Saben ustedes a lo que me refiero? La balanza comercial. Nunca la balanza comercial española había sido superavitaria, porque es un país muy dependiente, la economía española, por haber empezado tarde, no sé qué, con retraso, no sé qué, por no tener materias primas energéticas, minerales básicas, etcétera, ha sido siempre muy dependiente del exterior, antes y después del petróleo. Ha sido muy dependiente del exterior, de importaciones, y siempre nuestras importaciones han ido por delante, han sido superiores a las exportaciones. Durante la guerra, entre el 15 y el 19, un superávit y muy alto, porque las exportaciones han crecido, sobre todo en valor. En valor, las exportaciones del 19 doblan el valor de las del año 14, de las del año 13. Y las importaciones en cantidad se han reducido prácticamente a la mitad. En un caso, un descenso del 50% en cantidad, importaciones, y en valor, las exportaciones, que en cantidad crecen un 30 o un 40%, pero en valor más del doble, ¿no? Algo más del doble, ¿no? Se multiplican holgadamente por 2, ¿no? Entonces, claro, superávit de la balanza comercial, que desaparece, inmediatamente termina la guerra, porque la economía española tiene que volver a importar, tiene que volver a importar. Por cierto, que se importan, entre paréntesis, no, se vuelven a importar, y en algún caso bienes de equipo, productos semimanufacturados, que permiten una cierta, digamos, recapitalización y puesta a punto de la maquinaria, vamos, del equipo capital de algunas empresas españolas. Desde el punto de vista económico eso que básicamente, desde el punto de vista social, un país convulso desde todo punto de vista, un país con una conmoción enorme, migraciones interiores extraordinarias, movimiento migratorio extraordinario, porque los principales sectores que se benefician de la guerra por razones de esas exportaciones excepcionales y de esas importaciones obligadas son industrias fabriles, por tanto de asentamiento urbano, y hay procesos de migración del campo a la ciudad extraordinarios,
hasta 1.800.000, 900.000 personas hemos contabilizado en el estudio que hicimos sobre la época, ¿no? Sobre el censo del 13, censo no, entre los datos del 10 y el datos del 20, los censos son decenales y entonces los datos de padrones municipales no eran tan, digamos que es la medición intercensal, no estaban tan afinados como los tenemos hoy, pero comparando el 10 y el 20, los movimientos de población, para una población de 20 millones de habitantes, cercana al millón de personas que cambian de residencia, sobre todo de núcleos rurales a núcleos urbanos. Procesos de movilidad social, enriquecimientos súbitos, empobrecimientos igualmente marcados durante la época en función, digamos, de qué sector social y en qué grupo social uno esté adscrito, etcétera. Conflictividad laboral extraordinaria, porque claro, la inflación de precios y los beneficios extraordinarios generan a su vez unas reivindicaciones salariales extraordinarias, una reivindicación y una conflictividad sociolaboral extraordinaria, agitaciones campesinas extraordinarias. Entre el 18 y el 20, Díaz del Moral, aquel notario de Bujalance que hizo este libro extraordinario, extraordinario porque está hecho con óptica de notario, registrador notario, ¿no? Que es muy puntilloso, muy detallista, ¿no? Que es historia de las agitaciones campesinas andaluzas, que él iba a dedicar 8 tomos, solo acabó uno por el puntillismo con el que provincia de Córdoba, el origen tal, el último capítulo, 60 o 70 páginas, ¿qué es lo que dedica? Uno que llama 1918-1920, el trienio bolchevista, dice él, el trienio bolchevista. Unas agitaciones campesinas, porque entre otras cosas, en el campo los salarios reales se pierden en términos de salarios reales. Los salarios pierden capacidad adquisitiva, fundamentalmente en todo el campo español, particularmente entre los asalariados, entre los asalariados de las grandes explotaciones latifundistas de la España meridional, ¿no? Una conflictividad extraordinaria, ¿no? Extraordinaria hasta el punto de hablarse de un trienio bolchevista, porque él dice, claro, la influencia de la Revolución de Octubre es extraordinaria en toda la sociedad española. Bueno, y el plano político, y con esto terminamos y desembocamos, enlazamos mañana si quieren ustedes, y en el plano político, 2 minutos les pido de su cortesía, y les pido perdón por haberme alargado, pero el plano político que es importante, claro, en medio de todo ese plano político, la desintegración del sistema que lleva al final de la Restauración. O sea, Primo de Rivera llega a un terreno abonado, podríamos decir, en un terreno abonado, ¿no? Terreno abonado porque desintegración de los dos grandes partidos, que han dado estabilidad al régimen de la Restauración. Caciquismo había en todos los países europeos, prácticamente en todos los países centrales y sur de Europa, ¿no? Caciquismo, de clientelismo. El clientelismo no es un tema español, aquí le pusimos el nombre de caciquismo que suena mucho más, pero los dos grandes partidos se las apañaban para captar el voto popular desde que el sufragio universal empieza su andadura en los años 80, del siglo XIX. El femenino tiene que esperar en España a los años 30, no es el país más tardío. Es producto, les decía el primer día, es producto de la Primera Guerra Mundial. Desde el final de la Primera Guerra Mundial en todos los países se empieza a plantear el sufragio femenino, que antes era cuestión de unos grupúsculos de sufragistas, ¿no? Minoritarios absolutamente. Después de la Segunda Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial, el sufragio femenino está instalado en todos los países, ¿no? Entonces, pero los dos grandes partidos habían para darle estabilidad a esto. Hay acontecimientos que, claro, provocan la desintegración gradual. Muerte, asesinato de Cánovas, 97, defenestración de Maura, en el 9, después de la Semana Trágica, que era el líder de los conservadores, asesinato del líder de los liberales, Canalejas, en el año 12, de nuevo otro asesinato
inmediatamente terminada la guerra, dato, pero en fin, claro, digamos, los partidos empiezan a desintegrarse y la Primera Guerra Mundial, en el escenario de la Primera Guerra Mundial, las tensiones dentro de los propios partidos empieza a ser extremadamente importante, ¿no? Fíjense, hay un dato, un pequeño dato estadístico, una pequeña comparación que me ha llevado tiempo encontrarlo, pero por eso me permito decírselo a ustedes. Los 10 años del reinado de Alfonso XIII, de Alfonso XII, 75 a 85, hasta que muere tempranamente, como saben ustedes, 10 años, 6 gobiernos. La reina regente, que está 17 años al frente de la corona, tiene 8 gobiernos. Bueno, y Alfonso XIII, entre el año 2 y el año 23, en que se suspende la Constitución, mientras es rey constitucional, ¿cuántos son? 21 años, 36 gobiernos. La desintegración o sea, la dictadura llega sobre una situación que se ha ido deteriorando. Pero no solo eso, no solo desintegración de los grandes partidos, agitaciones sociales que devienen en violencia política, porque las huelgas reivindicativas, laborales, acaban en huelgas generales y las huelgas generales en un determinado momento se convierten en huelga general revolucionaria, la de agosto del 17, huelga general revolucionaria con un objetivo declarado: derrocar al régimen existente, derrocar a la monarquía, al orden establecido, ¿no? Se pensaba ilusoriamente que el régimen no tenía, digamos, resortes para frenar aquello, ¿no? La confluencia en el año 17 de un malestar general, la confluencia, el desgraciado verano del 17, en donde confluyen insubordinación de militares, insubordinación a través de un manifiesto, aquello que se llamó las juntas de defensa, donde la Arma de Infantería solicitaba aumentos de aumentos salariales, mejores condiciones, digamos, de trabajo, etcétera, etcétera, y le hacía cara al poder legislativo, al poder ejecutivo. Los militares, ¿no? Juntas de defensa, el manifiesto es de comienzos de junio del año 17, Ortega escribirá aquel artículo que tendrá enorme repercusión en el Imparcial 8 o 10 días después. Bajo el arco en ruinas. Claro, el arco tiene algunas piedras claves, una o varias piedras claves, una es el ejército, bajo el arco en ruinas, ¿no? Asamblea de parlamentarios, los propios parlamentarios se reúnen al margen del Parlamento. Cambó los convoca en Barcelona, julio del mismo año, junio militares, julio parlamentarios. ¿Quién nos queda? Huelga general revolucionaria, 13 de agosto del mismo año, junio, julio, agosto. Un verano fatídico para la suerte de la restauración, porque aunque la huelga se reprime, los parlamentarios vuelven, los militares ceden, está tocado, digamos, la suerte del régimen está un poco echada, ¿no? Si a esto se suma el trienio bolchevique, que empieza, cuando termina todo esto, empiezan el ardor máximo de las agitaciones campesinas andaluzas, 18, 19 y 20, según las fechas Juan Díaz del Moral, etcétera. Piensen, por otra parte, que la huelga general revolucionaria, hay 70 muertos, hay miles de heridos, hay miles de detenciones, hay 50 consejos de guerra, con penas muy duras, que no acaban cumpliéndose. No, ¿eh? Y después dos acontecimientos, inmediatamente después, dos acontecimientos precipitantes del golpe, que no tenían por qué haberse producido, pero que acaban precipitando el golpe. El asesinato de Dato, año 21, siendo presidente del gobierno, en marzo, y en julio, el desastre de Anual, en donde hay inepcias, impericias, temeridades, y se rumorea complicidad de la corona. Vamos, complicidad, que la corona ha tomado arte y parte, ¿no? Es decir, darme, para el día de Santiago, darme ese fruto, ¿no? Y entonces hay un avance frente a las hordas frente a las tropas de Abdelkrim, y
el cálculo menor, 8.300, expediente Picasso, cálculos no tan, digamos, ¿no? 13.000 víctimas mortales, entre tropas españolas del orden de 10.000, según ese cálculo, y 3.000, digamos, tropas marroquíes reclutadas por los españoles. 3 días, el desastre de anual. Imagínense lo que es eso para un país. Imagínense ustedes que lo que es para un régimen, imagínense que nuestras fuerzas destacadas en Afganistán, yo muchas veces lo he comentado a los alumnos, bueno, muchas veces, alguna vez, o en un seminario, o cuando nuestro... De pronto, un desastre de esa magnitud, ¿no? Eso supone, claro, un golpetazo, ¿no? Entonces, claro, llega a todo esto, pistolerismo en Barcelona, sindicato único, cenetista, que practica doctrinariamente el atentado y la violencia, digamos lo que era la acción directa, lo que llaman la acción directa, frente a un sindicato que organizan los patronos armado, con desertores de los cenetistas y con, digamos, y con gentes que reclutan. Y Barcelona la bañan en sangre, la ensangrientan, la expresión no es mía, ¿no?, de varios autores. Hay una novela muy bonita que se llama El caso Savolta, de Eduardo Mendoza, que describe la Barcelona del pistolerismo de comienzos. ¿Quién es el gobernador militar de Barcelona? Miguel Primo de Rivera. Se lo han dejado en bandeja. Todo esto se lo deja en bandeja. Entonces Miguel Primo de Rivera es un golpe de Estado perfecto de manual. Unas horas. Se dice que el 18 de julio trató de reproducir el 13 de septiembre del 23 y que como lo hicieron chapuceramente, desembocó en guerra civil. O chapuceramente las circunstancias fueron distintas. Pero el 13 de septiembre es decir, el país está preparado para un cambio tal. Como en toda Europa, y ya esto sí que termino, aquel panorama de final de la guerra, con insurrecciones en Alemania, en Austria, en Italia, en Polonia, en todos y cada uno de los países, 20 millones de jornadas perdidas en Francia en el año 20, o 26 en el Reino Unido por conflictos laborales, la sociedad, había una demanda enorme de seguridad, de acabar con aquello, de orden. Y cuando hay mucho desorden, acaba prefiriéndose Goethe, la injusticia. Entonces, la salida es una salida que no será una buena salida, será una salida buscando el cobijo de poderes fuertes, dictatoriales, autoritarios, dictatoriales. Es la era de las dictaduras que empieza en toda Europa. ¿Cuándo? La primera gran manifestación, bueno, aparte de la Unión Soviética, es Italia, el fascismo en Italia, el año 22, en el año 23 Miguel de Rivera, hasta el año 33 Hitler. 16 países europeos entran en lo que se ha llamado la era de las dictaduras. 16 países europeos. Mañana los relacionaremos uno a uno. Algunos manteniendo la corona, dictadores con rey, como el caso de Italia, Víctor Manuel, como el caso de España, Primo de Rivera. Entonces, España, ¿cuál es el final de todo esto para España, de los que nos fuimos a la guerra? La integración de que España se mete de pleno en eso que se ha llamado la Europa de la era de las dictaduras, que son los años 20 y los años 30 para una buena parte de Europa. En definitiva, España neutral, pero no indemne. Neutral, pero no un caso aparte. El final de la guerra, de alguna forma, será una demostración de que nada de anomalía. Por diversas circunstancias, el país ha quedado neutral, no tenía acuerdos formales con otros grandes países, lo que le pasa, por ejemplo, al Reino Unido con Bélgica. Tenía un acuerdo con Bélgica, y cuando Bélgica es invadida por los alemanes, no tiene hasta cierto punto más remedio que declarar la guerra. Ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. El Reino Unido declara la guerra a Alemania porque han invadido Polonia, con la que mantiene el Reino Unido en Polonia un acuerdo de defensa mutua. Entonces, España no tiene ese tipo de acuerdos y se libra de la guerra mundial. Pero una cosa es no estar en la guerra y otra cosa es permanecer ajeno, como les decía antes. No permanece ajeno por todo lo que yo les he contado y sobre todo por el final. Empezamos por ahí mañana y continuamos. Muchísimas gracias por su atención.